Hola a todos y bienvenidos a este video sobre las cárceles más peligrosas del mundo. En este video, hablaremos de las cárceles donde se experimenta un nivel extremadamente alto de violencia, corrupción y condiciones de vida precarias. También hablaremos de algunos casos notables de prisiones en diferentes países y cómo estas cárceles reflejan los problemas más grandes de la sociedad. En primer lugar tenemos la cárcel de San Pedro en La Paz, Bolivia. Esta prisión ha sido considerada una de las más inusuales del mundo, y en este video exploraremos su historia, su funcionamiento y las impactantes realidades que enfrentan los internos. La cárcel de San Pedro fue construida en el siglo XVI, durante la época colonial española, y se encuentra ubicada en el centro histórico de La Paz. A lo largo de los años, ha pasado por diferentes fases y ha sido utilizada para diferentes propósitos. Fue en el siglo XIX cuando la prisión se convirtió en una cárcel para criminales comunes, y en 1970, con la finalización del nuevo edificio de la prisión de Obrajes, San Pedro se convirtió en una prisión exclusiva para mujeres. Sin embargo, en la década de 1980, la prisión se convirtió nuevamente en una cárcel para hombres. La cárcel de San Pedro es única porque es administrada por los propios internos. La prisión tiene una población de alrededor de 2.500 internos y alrededor de 200 niños que viven con sus madres dentro de la prisión. Los internos eligen a sus propios líderes y administran la prisión de manera autónoma. A cambio de esta autonomía, los internos deben proporcionar su propia comida, ropa y atención médica. La vida dentro de la cárcel de San Pedro es dura. La sobrepoblación, la falta de higiene y la violencia son problemas comunes. Además, la prisión es conocida por su tráfico de drogas, armas y otros artículos ilegales. La corrupción también es común, y los internos con dinero tienen acceso a mejores condiciones y servicios. Los internos con menos recursos a menudo tienen que trabajar largas horas en condiciones peligrosas para ganar dinero para su manutención. La cárcel de San Pedro es una prisión única que ha sido objeto de muchas críticas y debates. Mientras que algunos argumentan que el sistema de autogobierno de los internos ha creado una comunidad autónoma y un sentido de pertenencia, otros argumentan que la falta de intervención del gobierno ha llevado a abusos y violaciones de los derechos humanos. Aunque es un tema controversial, es importante seguir discutiendo y aprendiendo sobre esta prisión y otras similares en todo el mundo. A continuación tenemos la cárcel de Tadmor en Siria, de la que vamos a profundizar en esta prisión notoria, su historia y las terribles atrocidades que se cometieron allí. La cárcel de Tadmor, también conocida como Palmira, se encuentra en la ciudad de Tadmor, en el centro de Siria. Fue construida en 1980 durante el mandato del presidente sirio, Hafez al-Assad, para albergar a presos políticos y a miembros de la organización proscrita Hermanos Musulmanes. La prisión se hizo famosa por las brutales tácticas utilizadas por los guardias para obtener información y por las terribles condiciones de vida dentro de ella. Los presos eran encarcelados en celdas oscuras y sucias, donde eran sometidos a palizas, electrocución y privación del sueño. Durante la Guerra Civil Siria, la cárcel de Tadmor se convirtió en un centro de detención masivo para los disidentes políticos y los rebeldes que se oponían al régimen de Bashar al-Assad. Los informes indican que las atrocidades cometidas en la prisión se intensificaron durante este tiempo. Los presos de Tadmor fueron sometidos a torturas, violaciones y asesinatos a manos de los guardias. Las mujeres presas fueron violadas en grupo y las familias de los presos fueron amenazadas y sometidas a intimidación. Muchos presos fueron asesinados y sus cuerpos fueron arrojados a fosas comunes. En 2015, el grupo terrorista ISIS capturó la ciudad de Tadmor y tomó el control de la prisión. Los informes indican que ISIS torturó y asesinó a muchos presos dentro de la prisión, incluidos ciudadanos occidentales que habían sido secuestrados en Siria. La cárcel de Tadmor ha sido responsable de la muerte y el sufrimiento de innumerables personas. Las atrocidades cometidas en la prisión son consideradas por muchos como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. A pesar de esto, el gobierno sirio se ha negado a investigar las violaciones de derechos humanos en Tadmor y ha mantenido la prisión en funcionamiento hasta hoy. En resumen, la cárcel de Tadmor es un lugar de dolor y sufrimiento, donde los presos han sido sometidos a torturas y atrocidades inimaginables. Esperamos que este video haya ayudado a arrojar luz sobre los horrores cometidos en Tadmor y ayude a aumentar la conciencia sobre la necesidad de poner fin a la violación de los derechos humanos en Siria y en todo el mundo. Otro de estas prisiones es la prisión de Bang Kwang en Tailandia. Esta prisión es conocida como una de las más duras y brutales del mundo, y en este video exploraremos su historia, su sistema de justicia, las condiciones de vida de los presos y los esfuerzos que se están haciendo para reformar el sistema penitenciario en Tailandia.
La prisión de Bang Kwang fue construida en 1938 durante el reinado del rey Rama VIII de Tailandia. Originalmente se construyó para albergar a prisioneros políticos, pero a lo largo de los años se convirtió en una prisión de máxima seguridad que alberga a algunos de los criminales más peligrosos del país. La prisión es conocida por sus duras condiciones y por la aplicación estricta de la pena de muerte. El sistema de justicia en Tailandia es muy diferente al de los países occidentales. En Tailandia, la policía tiene mucho poder y a menudo utiliza la fuerza para obtener confesiones de los sospechosos. Además, los tribunales a menudo se basan en testimonios de testigos sin pruebas físicas o científicas para respaldarlos. Esto ha llevado a la condena injusta de muchos presos en Tailandia. Los presos en la prisión de Bang Kwang viven en celdas pequeñas y oscuras con muy poca ventilación. La mayoría de ellos están encadenados a una bola de hierro durante gran parte del día y tienen muy poco contacto con el mundo exterior. La comida es escasa y de mala calidad, y los presos a menudo tienen que depender de sus familias para obtener comida y suministros básicos. Además, la atención médica es mínima y muchos presos mueren a causa de enfermedades y lesiones que no son tratadas adecuadamente. En los últimos años, ha habido esfuerzos para reformar el sistema penitenciario en Tailandia. Se han construido nuevas cárceles y se han implementado programas de rehabilitación para los presos. Sin embargo, la situación sigue siendo difícil para muchos presos, especialmente aquellos que están en la prisión de Bang Kwang. En resumen, la prisión de Bang Kwang en Tailandia es conocida por sus duras condiciones y por la aplicación estricta de la pena de muerte. El sistema de justicia en Tailandia es muy diferente al de los países occidentales, y muchos presos han sido condenados injustamente. Aunque ha habido esfuerzos para reformar el sistema penitenciario en Tailandia, aún queda mucho por hacer para mejorar las condiciones de vida de los presos en la prisión de Bang Kwang y en todo el país. Continuaremos hablando sobre la cárcel de la Sabaneta, una prisión ubicada en Venezuela que ha sido objeto de muchas críticas y controversias. En los últimos años, la situación en esta cárcel ha empeorado significativamente, con informes de abusos y violaciones de los derechos humanos. En este video, vamos a explorar la historia de la prisión, la situación actual y las posibles soluciones para mejorar las condiciones en la Sabaneta. La cárcel de la Sabaneta fue construida en 1992 como una prisión de máxima seguridad. Originalmente, estaba diseñada para albergar a unos 700 reclusos, pero en la actualidad, cuenta con una población de más de 15.000 presos. A lo largo de los años, la prisión ha sido objeto de muchas críticas por su superpoblación, la falta de condiciones de vida dignas y la violencia entre los reclusos. En la actualidad, la situación en la Sabaneta es desesperada. La superpoblación sigue siendo uno de los mayores problemas de la prisión, con más de 15.000 presos viviendo en un espacio diseñado originalmente para menos de 700 personas. Esto ha llevado a una falta de espacio para los presos, lo que ha provocado condiciones inhumanas en la prisión. Además, la situación de la salud en la prisión es preocupante. Muchos presos sufren de enfermedades crónicas, como VIH y tuberculosis, y no reciben el tratamiento adecuado. La falta de medicamentos y de personal médico ha provocado que muchos presos mueran por enfermedades fácilmente tratables. La violencia en la Sabaneta también es un problema grave. Los enfrentamientos entre los reclusos son comunes y han resultado en muertes y lesiones graves. Además, los informes de tortura y abusos por parte del personal de la prisión son comunes, lo que ha llevado a una falta de confianza entre los presos y el personal. Hay muchas soluciones posibles para mejorar la situación en la Sabaneta. En primer lugar, se necesita una reducción significativa en la población de la prisión. Esto se puede lograr mediante la liberación de presos no violentos o mediante la creación de programas de libertad condicional. Además, se necesita una mejora en las condiciones de vida de los presos. Esto incluye el suministro adecuado de agua potable, alimentos nutritivos y acceso a atención médica. También se deben mejorar las instalaciones de la prisión, como la construcción de más celdas y la mejora de las condiciones sanitarias. Por último, se debe poner fin a la violencia y el abuso en la prisión. Esto se puede lograr mediante la formación del personal de la prisión en técnicas de control y gestión de la violencia, así como mediante la investigación y el castigo de aquellos que cometan abusos. En conclusión, la cárcel de la Sabaneta es un ejemplo extremo de la crisis del sistema penitenciario en Venezuela. La superpoblación, la falta de atención médica y la violencia son solo algunos de los problemas que enfrentan los presos en esta prisión. Sin embargo, hay soluciones posibles que pueden mejorar. Y por último tenemos la cárcel de ADX Florence en Estados Unidos. ADX Florence es conocida como una de las cárceles más seguras y de alta seguridad del mundo.
En este video, vamos a explorar cómo funciona ADX Florence, su historia, la vida dentro de la prisión, y algunos de los casos más conocidos que han pasado por sus paredes. La cárcel de ADX Florence fue construida en 1994 en el estado de Colorado, Estados Unidos. Fue diseñada para albergar a los presos más peligrosos y violentos del país. La prisión es conocida por ser una de las más seguras y de alta seguridad del mundo. En la actualidad, se encuentra bajo el control del Servicio de Prisiones de los Estados Unidos. ADX Florence es una prisión de alta seguridad que cuenta con medidas extremas de seguridad. Cada celda está hecha de hormigón y acero, y los reclusos están confinados en solitario durante 23 horas al día. Los presos tienen muy pocas oportunidades de socializar y no se les permite tener contacto físico con otros reclusos. La prisión cuenta con cámaras de vigilancia y guardias armados en todo momento. Además, los presos tienen muy poco contacto con el mundo exterior y solo pueden comunicarse con sus abogados y familiares a través de teléfono y correo electrónico. La vida dentro de ADX Florence es extremadamente difícil. Los reclusos se ven obligados a pasar la mayor parte del día en solitario, lo que puede tener un gran impacto en su salud mental. Muchos de los presos sufren de depresión, ansiedad y otros problemas de salud mental debido al aislamiento. Además, los presos tienen muy pocas oportunidades para hacer ejercicio y se les proporciona muy poca estimulación. Esto significa que la mayoría de los presos pasan la mayor parte del día leyendo o viendo la televisión. A lo largo de los años, ADX Florence ha albergado a algunos de los presos más peligrosos y notorios del mundo. Algunos de los casos más destacados incluyen a Theodore Kaczynski, conocido como el Unabomber, el líder de la mafia John Gotti, y Zacarias Moussaoui, uno de los conspiradores del 11 de septiembre. En conclusión, la cárcel de ADX Florence es conocida por ser una de las cárceles más seguras y de alta seguridad del mundo. Sin embargo, también es conocida por el trato extremadamente duro que reciben los presos que están confinados allí. A pesar de que esta prisión ha albergado a algunos de los delincuentes más peligrosos del mundo, muchas personas se preguntan si el trato inhumano que se les da a los presos es ético. ¿Qué opinas tú? Déjanos tus comentarios abajo. Gracias por ver este video.